No podía más. Apreté los puños, conteniendo el temblor de mi propia rabia, mientras mi respiración se agitaba como un animal acorralado. Él estaba ahí, frente a mí, con esa maldita sonrisa ladeada, disfrutando de cada segundo de mi desesperación. Eres una incompetente, Lucía. Siempre lo has sido. ¿Cómo pretendes liderar este proyecto si ni siquiera sabes mantener la calma en una reunión? Su tono era cortante, venenoso, diseñado para humillarme delante de todos. Mi mandíbula se tensó. Lo observé con odio, sintiendo como cada una de sus palabras se clavaba en mi piel como alfileres. Los demás en la sala evitaban mis ojos, algunos incómodos, otros divertidos con el espectáculo. No tienes ni idea de lo que dices, Álvaro. Llevamos meses trabajando en esto, y tú no has hecho otra cosa que sabotear cada maldito paso. Mi voz era firme, pero mi corazón latía con furia. Él soltó una carcajada seca, burlona. ¿Sabotear? ¿Eso es lo que te dices a ti misma para justificar tu ineptitud? Mira a tu alrededor, Lucía. Nadie te respeta, nadie cree en ti. Eres un error que esta empresa cometió y que tarde o temprano corregirá. Las palabras me golpearon con una brutalidad que casi me dejó sin aire. Pero no me permití flaquear. No allí. No frente a él. ¿Y qué hay de ti, Álvaro? Dije, dando un paso adelante. Todo el mundo sabe que vives del trabajo de los demás. Te cuelgas medallas que no te corresponden, te aprovechas de cada oportunidad para hacerte ver como el héroe. Pero yo no pienso dejar que lo hagas conmigo. No esta vez. Su rostro cambió por un instante, una sombra de furia pasó por sus ojos antes de recuperar su pose altanera. Eres patética, Lucía. Te aferras a una idea ridícula de justicia, como si eso importara en este mundo. Al final, el que sobrevive no es el más justo, sino el más astuto. Y tú no eres astuta. Solo eres una molestia. Y tú eres una rata. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, cargadas de un desprecio crudo y absoluto. Se hizo un silencio sepulcral en la sala de reuniones. Nadie respiraba. Nadie se movía. Él me miró, y supe que había cruzado una línea. Pero no me arrepentí. Finalmente, se inclinó sobre la mesa, apoyando las manos con una calma inquietante. Te haré la vida imposible, Lucía. Su voz fue un susurro gélido, pero cargado de amenaza. Lo miré fijamente, sin parpadear. Ya lo haces, Álvaro. Pero la diferencia entre tú y yo es que yo sé levantarme después de cada golpe. ¿Y tú? ¿Cuánto crees que podrás sostener tu imperio de mentiras antes de que se derrumbe sobre tu cabeza? Él me sostuvo la mirada un segundo más antes de incorporarse con una sonrisa cruel. Veremos quién gana esta partida, Lucía. Y con eso, salió de la sala, dejando tras de sí un rastro de tensión que parecía haberse pegado a las paredes. Yo me quedé allí, sintiendo el peso de cada mirada sobre mí. Pero en mi interior, algo ardía con más fuerza que la humillación. Determinación. Bienvenidos a Venganzas Contadas. Si estás disfrutando de este relato, por favor, no olvides dar un like y suscribirte para que esta, y otras historias de mujeres guerreras como yo, tengan cada vez más visibilidad en YouTube. Los días siguientes fueron un infierno. Álvaro cumplió su promesa de hacerme la vida imposible. Todo correo que enviaba parecía desaparecer en el limbo, mis solicitudes quedaban atascadas sin razón aparente y cada reunión se convertía en una emboscada disfrazada de debate profesional. Mis compañeros no decían nada, pero sus miradas hablaban por ellos. Algunos sentían lástima, otros simplemente estaban agradecidos de no ser el blanco de su juego sucio. Una mañana, al llegar a la oficina, vi a Sandra, mi única aliada real en ese lugar, con el ceño fruncido frente a su pantalla. Lucía, tienes que ver esto, susurró, girando la pantalla para que pudiera leer el correo que acababa de recibir. Era un mensaje de Álvaro dirigido a la dirección general. En él, sugería que mi incapacidad para manejar el proyecto estaba afectando los plazos y que lo mejor sería reasignar la dirección a alguien con más experiencia y liderazgo. Mi sangre hirvió. Ese hijo de... Contuve la maldición y cerré los ojos un segundo para no lanzar la computadora por la ventana.
Sandra me miró con preocupación. No puedes dejar que te haga esto, Lucía. Si te quitan el proyecto, será cuestión de tiempo antes de que te saquen de la empresa. Tomé aire y sonreí con frialdad. No pienso dejar que me lo quite. Si quiere guerra, la tendrá. A partir de ese momento, cada uno de mis movimientos fue calculado. No podía dar un solo paso en falso. Revisé mis correos, copié cada conversación comprometedora, y me aseguré de respaldar mis decisiones con datos sólidos. Sabía que Álvaro esperaba que cometiera un error para darme el golpe final. Pero yo estaba lista. Un día antes de la reunión con dirección, Sandra me pasó una memoria USB. Sus ojos reflejaban una mezcla de nervios y determinación. Aquí tienes las pruebas que necesitas. Álvaro ha estado manipulando informes y adjudicándose trabajo ajeno. No es solo contigo, Lucía. Lleva años haciéndolo. La sostuve entre mis manos, sintiendo su peso como si llevara dentro toda mi venganza. Gracias, Sandra. Esto cambia todo. Ella asintió y me apretó el brazo. Ten cuidado. Él no va a quedarse de brazos cruzados si se siente acorralado. Lo sabía. Pero por primera vez en semanas, me sentí con ventaja. La caída de Álvaro estaba cerca. Al día siguiente, entré a la sala de reuniones con la memoria USB bien guardada en mi bolso. Álvaro ya estaba allí, con su sonrisa de siempre, seguro de su victoria. Pero esta vez, no tenía idea de lo que se avecinaba. Los directivos tomaron asiento, y la reunión comenzó. Él empezó a hablar, confiado, adornando sus mentiras con palabras elegantes. Pero cuando llegó mi turno, saqué la USB y la conecté al proyector. Antes de continuar, hay algo que todos deberían ver. El rostro de Álvaro se tensó al ver los documentos en pantalla. Correos, reportes manipulados, pruebas de cómo se apropiaba del trabajo ajeno. La sala se sumió en un silencio denso mientras los directivos absorbían la información. Cuando levanté la mirada, vi a Álvaro pálido, con los nudillos blancos de tanto apretar los puños. Sabía que su juego había terminado. La venganza, al fin, estaba en marcha. La reunión con los directivos fue un punto de quiebre. Álvaro intentó defenderse, pero las pruebas eran irrefutables. Su discurso arrogante se desmoronó con cada documento que presenté. Cuando todo terminó, su destino estaba sellado. Los directivos no tardaron en tomar medidas. Álvaro fue suspendido de inmediato mientras se realizaba una auditoría interna. Su imperio de mentiras se derrumbaba ante sus ojos, y esta vez no había escapatoria. Al día siguiente, la oficina era un murmullo constante. Algunos aún no podían creer lo que había pasado, otros me miraban con respeto. Pero yo sabía que esto aún no había terminado. Quedaba un último acto en esta historia. Salí de la oficina con la cabeza en alto. Había ganado la batalla, pero la guerra aún no había terminado. La noticia de la suspensión de Álvaro se esparció por la oficina como la pólvora. Los pasillos se llenaron de murmullos, miradas furtivas y conversaciones susurradas. Sabía que esto no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que respiraba con libertad. Sandra se acercó a mi escritorio con una taza de café y una sonrisa de satisfacción. ¿Cómo te sientes?, preguntó, sentándose en el borde de mi mesa. Tomé la taza y di un sorbo, saboreando la calma después de la tormenta. Bien, pero alerta. No creo que Álvaro se quede de brazos cruzados. La tensión aún se sentía en mi espalda, como un recordatorio de que la batalla no había terminado. Sandra asintió, jugueteando con la cucharilla de su café. Tienes razón. Hoy en la mañana lo vi entrar a la oficina de recursos humanos. No sé qué diablos está planeando, pero no creo que se dé por vencido sin más. Ese comentario me puso en guardia. Álvaro no era de los que aceptaban la derrota con dignidad. Si estaba buscando una manera de contraatacar, debía estar preparada. Esa tarde, cuando fui a la sala de reuniones a recoger unos documentos, lo encontré allí. Sentado, con la mirada perdida en la ventana. Me detuve en la puerta, con el estómago en un nudo. Sabía que no podía ignorarlo, así que entré con paso firme.
¿Esperando una señal divina? Pregunté con frialdad. Él se giró lentamente, con una sonrisa ladeada que no alcanzaba sus ojos. Disfrútalo mientras dure, Lucía. Crees que has ganado, pero esto es solo una pausa. No un final. El final lo marcaste tú cuando decidiste sabotearme. Lo miré con una mezcla de desprecio y satisfacción. Y cuando creíste que podías hundirme sin consecuencias. Álvaro se puso de pie, acercándose con esa arrogancia característica que solía hacerme temblar de rabia. Pero esta vez, no me moví ni un centímetro. Eres muy ingenua si piensas que en este mundo gana el que juega limpio. La empresa no es diferente a la selva. Y en la selva, Lucía, los débiles terminan devorados. Solté una risa seca. Y, sin embargo, aquí estás. Suspendido. Mientras yo sigo en pie. Su mandíbula se tensó y por un momento, vi algo parecido al miedo en sus ojos. No era un hombre que supiera perder. Esto no ha terminado, murmuró, inclinándose un poco hacia mí. Tarde o temprano, cometerás un error. Y cuando lo hagas, yo estaré ahí para verte caer. No me dejé intimidar. Si eso te ayuda a dormir por las noches, Álvaro, adelante. Pero no olvides esto, la verdad siempre encuentra su camino. Y tú ya no tienes control sobre ella. Salí de la sala sin mirar atrás. No necesitaba ver su expresión para saber que lo había golpeado donde más le dolía. Esa noche, mientras revisaba unos informes en casa, recibí un mensaje de un número desconocido. No creas que esto ha terminado. Te arrepentirás. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre la pantalla. No había firma, pero no la necesitaba. Sabía perfectamente quién lo había enviado. Suspiré y apagué el teléfono. No iba a dejar que el miedo me dominara. No ahora. A la mañana siguiente, al llegar a la oficina, encontré a Sandra con cara de preocupación. «¿Algo pasa?», susurró en cuanto me vio. «¿Qué?», pregunté, sintiendo la inquietud instalarse en mi pecho. Me señaló su pantalla. Era un correo anónimo enviado a toda la empresa, con el asunto, la verdad sobre Lucía M. Tragué saliva antes de abrirlo. Dentro, había una serie de acusaciones absurdas sobre mí, que había manipulado informes, que había utilizado contactos para obtener mi puesto, que mi desempeño en la empresa siempre había sido mediocre y que mi ascenso se debía más a favores personales que a mérito propio. Me quedé helada. «Es Álvaro», dije en voz baja, sintiendo una mezcla de rabia e incredulidad. Sandra asintió. «Está desesperado. Pero esto es grave, Lucía. Aunque sean mentiras, la gente siempre duda cuando algo así se difunde». Respiré hondo, tratando de controlar el temblor en mis manos. No podía permitir que esto me destrozara. Voy a responder con hechos. Si quiere jugar sucio, yo jugaré con la verdad. Sandra asintió con determinación. No estás sola en esto. Ya hay gente preguntando en los pasillos qué está pasando. No todos creen esas mentiras. Ese día, solicité una reunión urgente con la dirección. Presenté mi historial de trabajo, los informes, los correos respaldando mi versión. Con cada prueba que mostraba, desmontaba las mentiras de Álvaro una por una. Cuando terminé, el director suspiró, pasándose una mano por el rostro. «Esto es un escándalo innecesario. Vamos a investigar de dónde salió ese correo. Y si Álvaro está detrás de esto, no tendrá vuelta atrás». Asentí, sin apartar la mirada. «Eso es todo lo que pido, justicia. No favores, solo justicia». Salí de la oficina sintiéndome más fuerte que nunca. Álvaro había intentado destruirme, pero cada vez que me atacaba, yo me volvía más resistente. Y ahora, su última jugada estaba a punto de volverse en su contra. La guerra estaba llegando a su clímax. Y yo estaba lista para el golpe final. Y el golpe final cayó sobre Álvaro con una fuerza que ni él mismo pudo anticipar. La investigación interna avanzó rápido, más de lo que esperaba. Recursos Humanos rastreó el correo anónimo hasta su computadora personal. Era prueba suficiente para demostrar que estaba detrás del intento de difamación.
El veredicto fue tajante: Álvaro fue despedido de inmediato. Sin carta de recomendación, sin indemnización. Solo el peso de su propia miseria cayendo sobre él como una losa de cemento. La noticia se expandió como un incendio en la oficina. Algunos se mostraron sorprendidos, otros simplemente lo vieron como un desenlace inevitable. Yo, en cambio, sentí una mezcla de satisfacción y alivio. No era solo una victoria profesional, era la reivindicación de todo lo que había soportado. El día que Álvaro tuvo que recoger sus cosas fue casi cinematográfico. Caminó por la oficina con la cabeza gacha, evitando miradas. Ya no quedaba rastro de su arrogancia ni de esa sonrisa de superioridad. Era solo un hombre derrotado, tragándose la amarga medicina de su propio veneno. Cuando pasó junto a mi escritorio, se detuvo. Levantó la mirada y por un momento, creí ver en sus ojos algo parecido al odio mezclado con desesperación. ¿Feliz ahora? Su voz sonaba ronca, casi apagada. Le sostuve la mirada con calma. No, Álvaro. No se trata de felicidad. Se trata de justicia. Apretó los dientes, soltó una risa seca y siguió caminando. No me volví para verlo salir. No hacía falta. Con Álvaro fuera de la empresa, las cosas comenzaron a cambiar. Ya no tenía que caminar sobre vidrios rotos cada día. Recuperé el control de mis proyectos y, más importante aún, recuperé la confianza en mí misma. Unas semanas después, recibí un correo de la dirección. Me convocaban a una reunión. Al entrar, encontré al director esperándome con una sonrisa. Lucía, queríamos felicitarte por la manera en que manejaste todo este asunto. Ha sido un proceso difícil, pero tu integridad ha sido clave para mantener la estabilidad de la empresa. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Queremos ofrecerte un ascenso. Creemos que tienes el liderazgo necesario para asumir una posición de mayor responsabilidad. Me quedé en silencio unos segundos, asimilando sus palabras. No esperaba esa propuesta, pero en el fondo, sabía que me la había ganado con cada paso, con cada batalla peleada. Sonreí y asentí. Acepto. Meses después, mientras salía de la oficina con Sandra, nos detuvimos en la acera. El sol de la tarde teñía de naranja los edificios y el viento traía consigo la promesa de nuevos comienzos. ¿Cómo se siente?, preguntó Sandra, dándome un codazo con complicidad. Pasaste de ser la víctima de Álvaro a su verdugo. Reí con suavidad. No fui su verdugo, Sandra. Solo dejé que el karma hiciera su trabajo. Yo solo me aseguré de que no siguiera dañando a nadie más. Sandra asintió, pensativa. Bueno, sea como sea, te lo mereces. ¿Y ahora, qué sigue? Miré al horizonte, respirando profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso de la incertidumbre ni el temor de un nuevo ataque a la vuelta de la esquina. Solo había paz. Y un mundo lleno de posibilidades. Sigue lo que siempre has seguido, respondí con una sonrisa. Seguir avanzando. Y con eso, dimos la vuelta a la esquina y seguimos caminando, dejando atrás la sombra de un pasado que ya no tenía poder sobre mí.